Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque estamos recién volviendo del encuentro. Fue un tiempo precioso, de refrigerio, hermoso en el Señor. Y bueno, esta semana vamos a continuar con el estudio de Hebreos 11. Particularmente vamos a ver el éxodo del pueblo de Israel y algunos hechos importantes que relata su palabra. Así que vamos a eso. Bien, el texto base para esta semana es Hebreos 11:29, que lo están viendo en pantalla, 29 y 30, y dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, en esta oportunidad, el autor de los Hebreos está resaltando hechos que son increíbles, sin precedente, totalmente milagrosos. Uno de ellos es atravesar el Mar Rojo como si caminaran sobre tierra seca. El otro es la caída de los muros de Jericó, la fortaleza, rodeándolos durante 7 días. Por supuesto que son hechos difíciles de creer, o que cualquier persona no creyente los pondría en duda, e incluso es muy probable que muchos de los egipcios hayan tenido por loco a Moisés, debido a que él opta por salir de Egipto, dejando atrás los lujos, dejando atrás toda la provisión que él tenía, por ir a pastorear personas que ellos consideraban esclavos y que eran esclavos, como es el pueblo. Irse al desierto de verdad que es una locura si estás en alta realeza, sin ningún tipo de problemas ni recursos. Es una locura. Pero aquí vemos, al igual que en los casos anteriores que hemos analizado de Hebreos 11, vemos que se repiten algunos patrones. Y uno de ellos es que la fe está totalmente relacionada con la obediencia. Fe está relacionada con obediencia. Sabemos que por una parte la fe tiene que ver con esperanza y con la convicción de lo que no vemos, pero muy relacionado a eso está la obediencia. Lo podemos ver en la vida de Abraham, la vida de Abel, la vida de Noé, y así Moisés. Seguimos, es decir, fe va de la mano con obediencia. Y ahora vamos a ver algunos de estos hechos, porque esa obediencia a veces es comprendida por las personas incrédulas como locura. No fue distinto en el caso de Moisés, tampoco lo fue en el caso de Noé, y muchas veces es de manera similar. Nos consideran a nosotros fanáticos, o nos consideran locos por creer, a pesar de las dificultades, en que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Entonces vamos a analizar algunos de estos conceptos. Bien, el primer punto que quiero abordar es la diferencia entre locura y fe. Locura versus fe. ¿Y por qué? Porque, como decía, es muy probable que en algunos casos, como particularmente en el caso de Noé, muchos lo hayan tratado de loco. Y esto es porque para los ojos de una persona incrédula, nuestra fe podría parecer locura. De hecho, la palabra habla de que para los incrédulos la cruz es locura. ¿Cómo alguien va a querer voluntariamente negarse a sí mismo, tomar la cruz, morir a sus propios deseos, cuando el mundo te está diciendo, la sociedad te está diciendo todo lo contrario? Lucha por tus ideales, lucha por obtener cosas, lucha por tener un mejor vivir. Y cuando vemos a Jesucristo, Jesucristo nos da un mensaje totalmente diferente. Renuncia a tus deseos, renuncia a todo lo que posees. Ponme a mí en primer lugar. El que no aborrece padre, madre, hijo, que no significa odiarlo, sino que significa el que no me pone a mí en primer lugar,
antes que cualquier otra cosa o persona o relación, no es digno de ser mi discípulo. Entonces estamos recibiendo un mensaje que es un mensaje que va directamente en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos, y eso es fe, pero a la vez es considerado por personas no creyentes como locura. ¿Por qué es considerado como locura? Porque la locura, en realidad una persona loca, demente, muchas veces ve cosas o se imagina o crea situaciones en su mente que son irreales y cree que son reales. Entonces, si nosotros lo analizamos respecto de la fe, que tiene que ver con la certeza de lo que se espera, que no vemos, y la convicción de lo que no se ve, claro, pongo a una persona con una fe en algo que no ve, que es espiritual, versus a una persona loca que se imagina cosas que tampoco ve, pareciera ser similar. Pero hay una gran diferencia. La persona demente o con algunos problemas psicológicos o mentales, psiquiátricos, se imagina cosas, cree en ellos, pero en realidad todo está en su mente, no tiene una realidad objetiva. En cambio, el cristiano, el hombre de fe, la persona que tiene fe en Dios, él deposita toda su fe en la palabra de Dios. Es decir, hay una realidad objetiva, una base firme en la que ese hombre o mujer de fe se sostienen. Ellos escudriñan la palabra, toman las promesas de la palabra y creen en ella a pesar de que no lo vean o a pesar de que no se cumplan. Y Hebreos 11 nos relata una serie de personajes en donde todos ellos creyeron firmemente en una promesa de Dios. La mayoría de ellos, si no todos, no vieron la promesa de Dios cumplida mientras vivían, pero creyeron en Dios. Entonces la diferencia de una persona loca a un hombre de fe, radica en que el hombre de fe no se imagina las cosas ni desea algo fuertemente, sino que su fe está centrada en Dios, en la palabra de Dios. De ahí la importancia de que cuando nosotros creamos que Dios nos dio una promesa, de verdad tomemos el tiempo para reflexionar, orar y confirmar que lo que estamos recibiendo viene de Dios y no viene de nuestro corazón. Recuerden que el corazón es engañoso y debemos cuidarlo. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque en lo personal yo muchas veces he visto que anhelo cosas con una gran fuerza, pero después me doy cuenta que no era de Dios. Le contaba a los líderes y Timoteo un ejemplo en donde hace muchos años atrás estaba en un grupo casero en Maipú y no tenía vehículo en ese minuto y lo necesitaba porque íbamos a visitar a los hermanos, nos trasladábamos de un lugar a otro y necesitábamos un vehículo. Y un día estábamos en un mall, hicimos una compra y por esa compra nos dieron unos cupones para echar en una tómbola y que iba a haber un sorteo de un vehículo. Y, hermanos, me vino una convicción de que ese auto iba a ser mío. Estaba totalmente convencido de que iba a ser mío. Y no solamente me lo guardé, sino que también lo compartí con los hermanos. Les dije, hermanos, fui al mall tal día, eché un cupón y estoy seguro y ustedes me van a ver con ese auto acá. Yo de verdad estaba convencido. Por supuesto no me gané el auto, qué tristeza. Y entendí una cosa, es muy fácil que uno pueda anhelar algo, pero anhelarlo o quererlo, y aun cuando el motivo de eso que yo anhelaba
incluso era para hacer la obra del Señor, eso no es suficiente para que yo lo consiga. Porque para que yo consiga algo o para que yo reciba algo, debe ser una promesa de Dios más fe. Promesa de Dios más obediencia. Y ahí muy probablemente voy a conseguir eso que Dios me prometió. Pero si sale solo de mi corazón y Dios nunca me prometió el auto, Dios nunca me lo ofreció, y solamente porque yo me imaginé que porque era bueno para la obra y pensé que eso era suficiente como para anhelarlo, tener una convicción y lo iba a conseguir. No lo conseguí. Y no porque me faltó fe, simplemente porque Dios no me lo había prometido. Entonces lo que quiero dejar claro con esto es que la diferencia entre un loco es alguien que se imagina cosas, que las crea en su mente y cree en ellas. La diferencia con un hombre de Dios o mujer de Dios es que ese hombre de Dios cree firmemente, pero cree en la palabra de Dios, en una promesa de Dios. Es decir, el objeto de la fe no está en lo que nosotros queramos, sino que en lo que Dios ha determinado o designado. Y esa designación o esa determinación de Dios o la voluntad de Dios está claramente expresada en su palabra para nuestras vidas. Por lo tanto, cada vez que yo crea que algo es de Dios, lo primero que tengo que hacer es dirigirme a la palabra y ver si mi deseo está de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, el segundo punto que quiero comentar tiene que ver con fe y obediencia. Fe y obediencia. Como decía en la introducción, la fe está muy relacionada con la obediencia. A muchos hombres de Dios, Dios les entregó una palabra, les entregó una promesa, pero les pidió algo. Y aquellos hombres que están en esta galería de Hebreos 11 son aquellos que obedecieron a Dios a pesar de no ver el cumplimiento o a pesar de no ver o no percibir lo que Dios les prometió mientras ellos estaban vivos. Y eso lo vemos en los dos casos que hemos mencionado acá. En el caso de Moisés, cuando sale, vemos que parecía absurdo lo que Dios le estaba pidiendo, salir al desierto siendo que tenían todo ahí. Es más, el pueblo en algún minuto se cuestiona el hecho de que ellos salieron y no tienen que comer, no tienen agua, y en Egipto lo tenían todo. Entonces vemos la fe y el autor de los Hebreos describe la fe de los hebreos porque por fe pasaron el mar casi como si estuvieran seco, porque confiaron en que Dios no los abandonaría. Por fe, obedeciendo a Dios, marcharon durante 7 días alrededor de los muros de Jericó, aunque esto pareciera ridículo, y tuvieron la recompensa del triunfo al caer las murallas por el poder de Dios. Hermano, ¿y ahora qué? Hermano, Dios nos mostrará el camino. Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Dios nos ha traído. ¿Y cómo dice Dios que debemos cruzar? Bueno, aquí podemos ver en las imágenes una gráfica de tal vez cómo debe haber sido la situación que vivió Moisés y el pueblo de Israel. Egipcios. La verdad que no da para magnificarlo o dimensionarlo, pero en estas imágenes podemos ver cómo los egipcios los estaban persiguiendo y ellos estaban entre los egipcios y el mar. Por lo tanto, no quedaba otra opción de o Dios los libraba, ya sea desapareciendo a los egipcios o haciendo un milagro. Y la verdad es que pareciera que Dios nos va desafiando a situaciones que están al límite. Y en este caso no fue diferente. Vemos cómo Moisés
creyendo en que Dios podría hacer algo sobrenatural, Dios abre el mar, pasan los egipcios, perdón, pasan los israelitas y los egipcios al intentar hacer lo mismo mueren. Entonces es glorioso cómo Dios hace un milagro de esta magnitud. Hoy día nosotros sabemos la historia, pero ellos no sabían que esto podía ocurrir. Entonces, Señor, no puedo creer que este sea el final para nosotros. Es increíble, de verdad. Veamos esto. Te hemos visto aterrorizar a nuestros enemigos. Alejaste la muerte de nuestras casas. ¡Está con nosotros! ¡Seguidme! ¡Ah! ¡Dios está con nosotros! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Reúne a tus hombres! Sí. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Las antorchas! ¡Vamos! ¡Padre! ¡Vamos, deprisa! ¡Búscalo! ¡Tened fe! ¡Vamos! ¡No os paréis! ¡Deprisa! ¡Seguid! ¡No temáis! ¡Tened fe! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguid adelante. ¡Esperad! ¡Tras ellos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Traedme a Moisés! ¡Corred! 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 ¡No os paréis! ¡Deprisa! ¡Ya veo las antorchas! ¡Venga, seguid! ¡No os paréis! ¡Vamos! Ya vienen. ¡Ya vienen! ¡Deprisa! ¡Aprisa! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos!
siguen! Bueno, estas imágenes son muy gráficas, son muy emotivas, nos llenan de fe, y yo quisiera solo como conclusión mencionar lo siguiente. Vemos con claridad que Dios respalda a Moisés y al pueblo de Israel haciendo un milagro, como dije, sin precedentes, inédito, y abre el Mar Rojo y permite que el pueblo de Israel pase a través del mar como si fuera tierra seca. Y ellos atravesaron porque iban con una palabra de Dios. Dios los sacó de Egipto y los iba a llevar a su destino. Y lo interesante es que los egipcios, al ver esta situación, ellos intentaron pasar, solo que el resultado fue muy diferente al pueblo de Israel, porque cuando los egipcios intentan pasar, el mar se cierra y ellos mueren. Y eso nos da una tremenda lección, que es que cuando el éxito del cristiano es estar en el centro de la voluntad de Dios. Si vas con una palabra de Dios, Dios te puede abrir el mar. Pero sin una palabra de Dios, una hazaña, por más arriesgada que sea, pero sin una palabra de Dios, es nefasta y destructiva. Ante la misma situación, los israelitas pasaron a través del Mar Rojo porque iban con una palabra de Dios, y los egipcios, al intentar hacer exactamente lo mismo y con una convicción de que podían atravesar como los israelitas atravesaron, ellos murieron. ¿Por qué murieron? Simplemente porque intentaron hacer algo sin una palabra de Dios. Lo intentaron hacer en sus fuerzas. ¿Qué podemos obtener de aquí? Que cuando Dios nos comanda, cuando Dios nos envía, debemos confiar, obedecer, y se nos pueden abrir incluso hasta el mar. Pero intentar hacer alguna acción, alguna hazaña, algo arriesgado, sin una palabra de Dios, sin algo que proceda del corazón de Dios, aunque tenga las mejores intenciones, eso puede terminar en destrucción. No nos movamos si no estamos convencidos de que es Dios quien nos está llevando, porque el éxito de un cristiano radica en estar en el centro de la voluntad de Dios. Así que quisiera orar por esto para que luego tengamos tiempo para reflexionar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos tenido nuevamente con los hermanos en las casas. Te quiero pedir que podamos estar luego juntos, pero que en este tiempo tú puedas estar hablando a nuestros corazones. Estamos muy contentos por lo que vivimos muchos de nosotros, Señor, en el encuentro. Ahí tú nos llenaste de fe, nos diste mucha palabra, Señor, pero necesitamos, Señor, poner nuestra parte, que es la obediencia. Vemos particularmente en esta oportunidad que la fe está totalmente relacionada con obedecerte a ti. Entonces, danos gracias para poder obedecer tus mandamientos, tu voluntad, y de esa forma poder agradarte a ti, que es el gran fin que tenemos. Agradarte y por medio de nuestra obediencia glorificarte. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo y por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, en pantalla ustedes pueden ver la palabra o la pregunta más bien. Amados, en pantalla ustedes pueden ver la pregunta de esta semana para que luego paren el video y puedan compartir con el grupo. Y la pregunta es bien abierta
para que la compartamos. ¿Se considera usted una persona obediente a Dios? ¿Se considera usted una persona obediente a Dios? Si podemos mencionar ejemplos de obediencia y tal vez ejemplos donde usted ha desobedecido una instrucción de Dios, eso creo que podría ser de mucha bendición para todos nosotros, así que vamos a tener un tiempo para compartir. Y antes de que paren el video, quisiera comentar que la próxima semana tenemos una tarea. Lo más probable es que no tengamos video la próxima semana porque vamos a tener esta tarea, y la tarea es que en el próximo grupo casero, en no más de 7 minutos, cada uno de ustedes exponga sobre la fe de algunos héroes de la fe que se mencionan entre Hebreos 11, 31 y 32, dentro de los cuales tenemos a Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David o Samuel. Elija alguno de estos personajes y la próxima semana cada uno de ustedes puede exponer en no más de 7 minutos idealmente. Pero si son un grupo más pequeño, por supuesto van a tener más tiempo. Y la idea es que en esa semana no solamente expongan lo que ven de ellos, sino que también qué cosas o qué les habla Dios a través de la experiencia de cada uno de ellos. Elija a uno y expóngalo en el próximo grupo. Así que ahora paren el video y quédense con la pregunta de reflexión. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.